Bueno, ya estamos en 100% del auditorio, entonces arranquemos. Clase número 4 del 22 de noviembre de 2021. Entonces dice problema número 1. Dice un alambre de cobre. Jason, ¿se ve y se oye bien? Sí, profe. Ok, un alambre de cobre número 18, que es el calibre que por lo general se utiliza en los cables para lámparas. Tiene un diámetro nominal de 1.02 milímetros. Conduce una corriente constante de 1.67 amperios para alimentar una bombilla de 200 watts. La densidad de electrones libres es de 8.5 por 10 a la 28. Electrones por metro cúbico. Determine las magnitudes de A, la densidad de corriente, B, la velocidad de deriva. Ok, entonces, como siempre, ¿verdad? Les he dicho en física, es bueno hacer un esquemita. Entonces aquí tenemos nuestro conductor. Dice que el conductor lleva una corriente I igual a 1.67 amperios, que tiene un diámetro nominal de 1.02 milímetros. Y entonces, como está en milímetros, lo pasamos de una vez al sistema internacional, 1.02 por 10 a la menos 3 metros. Listo. Entonces tenemos amperios, metros, y tenemos una potencia. La potencia que alimenta es de 200 watts. Y la N que tenemos en el cobre es de 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Ok, entonces todo está en Sistema Internacional de Unidades. Entonces, la densidad de corriente A. J es la densidad de corriente y es igual a I entre el área. Entonces, tenemos que encontrar el área. Entonces, área es igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4.
Entonces esto es pi por 1.02 por 10 a la menos 3. Todo esto al cuadrado y dividido entre 4. Entonces, el área da 8.17 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces, la densidad de corriente, J, es 1.67 amperios, Sistema Internacional de Unidades, entre 8.17 por 10 a la menos 7 metros cuadrados, Sistema Internacional de Unidades. Entonces, no hay problema. Y esto, hacemos esa operación y esto da 2.04 por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado. B, la velocidad de deriva. Entonces, sabemos que la densidad que ya la tenemos, J, es a la vez N por Q por la velocidad de deriva. Entonces, de aquí despejamos la velocidad de deriva. Entonces es J entre N, la densidad de electrones libres del material, por la carga básica. Entonces tenemos J, tenemos N y tenemos Q. Entonces podemos hacer ese cálculo y entonces la velocidad de deriva es en el cobre, ¿verdad? En este material con este amperaje es 2.04 por 10 a la 6 entre 8.25 por 10 a la 28, que multiplica al valor absoluto de menos 1.6 por 10. ¿Por qué menos? Porque son electrones a la menos 19, pero es valor absoluto, entonces el menos no me afecta en nada. Hacemos esa operación y a mí me dio 1.5 por 10 a la menos 4 metros por segundo. O sea, fíjense que bajita es la velocidad de la corriente, 0.000115 metros por segundo. Y 0.0015 metros por segundo es lo mismo que 0.15 milímetros por segundo. Entonces, digamos, ¿cuántos segundos tardaría la corriente en recorrer un metro? ¿Verdad? Entonces, el tiempo que tardaría, ¿cuánto tiempo en recorrer un metro? Que son 1000 milímetros. Entonces el tiempo lo podemos calcular como la distancia entre la velocidad de deriva. Entonces esto es 1000 milímetros entre 0.15 milímetros por segundo. Y estos son 6.670 segundos. Y esto es 1.85 horas. Ven, qué interesante. Pero por supuesto, esto es corriente, si fuera corriente continua. La corriente alterna es otra cosa. La corriente alterna, el campo va para allá y va para allá, va para allá y va para allá, se alterna, por eso se llama corriente alterna. Entonces, cuando usted prende un bombillo, el campo eléctrico viaja a la velocidad de la luz. Entonces, en todo el conductor, el campo eléctrico oscila 60 veces por segundo, para allá y para acá.
Entonces los electrones de todo el conductor, incluido el bombillo, empiezan a viajar para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá, en el mismo instante en que usted aprieta el apagador. Por eso es que usted ve tan rápido la luz en su bombillo, en su cuarto. Pero bueno, en este curso no vemos corriente alterna, así es que se tendrán que esperar a la siguiente física. Bueno, entonces entramos en otro concepto y es la resistividad. ¿Alguna pregunta? Claro. Bueno, entonces la resistividad la vamos a definir como ρ, por la letra griega ρ, y es por definición el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico entre la densidad eléctrica. Entonces, esto tiene unidades de fíjense, esto tiene unidades de voltio sobre metro, entre amperios por metro cuadrado. Entonces se van los metros y queda voltio metro entre amperio. Voltio metro entre amperio. Y amperio entre, perdón, voltio entre amperio es ohms. Entonces esto es ohms por metro. Ohms por metro. Entonces, de aquí podemos escribir que la densidad de corriente es la magnitud del campo entre la resistividad. Entonces, fíjense que a mayor ρ, resistividad implica mayor E, mayor campo, necesitamos un campo eléctrico mayor para mantener para una densidad dada. Entonces, ρ puede ser 0, puede ser, a ver, puede ser igual a 0, lo que implicaría un conductor perfecto. Que no existe. Y la densidad de corriente sería infinita. O puede ser altísima, lo que implica un aislante perfecto. ¿Por qué? Porque J, la densidad eléctrica, se hace 0, ¿verdad? Entonces aquí J tiende a infinito. Y aquí el aislante perfecto. Porque aquí J tiende a 0. Entonces la conductividad
se define como el inverso de la resistividad. Y las unidades son ohmio metro a la menos 1. Entonces, esa es la resistividad de los materiales. Ahora hablemos de la resistencia. Entonces, decimos, en general, el vector campo magnético eléctrico es igual a ρ por la densidad, el vector de densidad magnética, o en magnitudes E igual a ρ por J. Ok, entonces esto lo vamos a escribir como 1, como la ecuación 1. Entonces, cuando la resistividad es constante, entonces esto implica que el vector campo eléctrico es proporcional al vector densidad de corriente, ¿verdad? O en magnitud, la magnitud del campo eléctrico es proporcional a la magnitud de la densidad. Entonces, para un conductor, cilíndrico, que es lo que los que nos interesa, ¿verdad? Porque todos los conductores que usamos son cables, ¿verdad? Entonces, vamos a tener ¿verdad? Para un conductor, entonces vamos a tener, aquí vamos a tener E adentro, hacia allá, entonces vamos a tener I hacia allá, ¿verdad? Vamos a tener una longitud del cable L y un voltaje 1 y un voltaje 2, ¿verdad? O sea, un delta de voltaje, donde ya sabemos que V1 es mayor que V2 y entonces se da una corriente eléctrica, ¿verdad? O lo mismo, V2 menor que V1. Entonces, sabemos que la corriente la podemos expresar entonces como J, la densidad de corriente, por el área. Y además, sabemos que el voltaje en este caso es el campo, la magnitud del campo por la longitud del conductor cilíndrico. ¿Ok? Entonces, de aquí J es igual ahí entre el área, ¿verdad? Y el voltaje es igual a V, perdón, la magnitud del campo eléctrico es V entre L. Y sustituimos en 1, en la ecuación 1, la ecuación anterior, esta. Entonces vamos a tener que V entre L, ¿verdad? Aquí. El campo, la magnitud del campo igual a la resistividad por la densidad de corriente, ¿verdad? Entonces vamos a tener V entre L, que es E, es igual a ρ por I entre A. Entonces,
el voltaje va a ser igual a ρ por la longitud del conductor entre el área del conductor por I. Y esta la vamos a llamar asterisco. Entonces, supónganse que tenemos un cable conductor de un mismo material, entonces de un mismo largo y de un mismo área. Entonces, cuando ρ, L y A son constantes, como en todos los conductores, entonces esto implica que la resistividad por la longitud del conductor entre el área es igual a una constante, a la que llamamos R, resistencia. Entonces, de asterisco, deducimos la ley de Ohm. Implica que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y esta se conoce como ley de Ohm. Solo cuando R es igual a constante. Y los materiales en que esto se cumple se llaman materiales óhmicos. Entonces, en esta ecuación, V tiene unidades de voltios y tiene unidades de amperios y R tiene unidades de ohmios, ohms. Ohms en inglés, ohmios en español. Y el símbolo es la omega mayúscula. Entonces, esos materiales existen y se comportan con resistividad constante. Por ejemplo, todos los cables de todos nuestros sistemas eléctricos, de nuestras cocinas, de nuestras cámaras, de los teléfonos, etcétera. Todos los cables tienen las resistencias constantes. Entonces, la ley de Ohm se cumple en muchos aparatos y en muchas cosas. Entonces, en los laboratorios se ha comprobado que la resistencia es función de la temperatura. Y que cumple la siguiente relación. Ok, la resistencia se ha encontrado que es función de la temperatura y es una resistencia básica por 1 más el coeficiente de dilatación térmica por T menos T0 con T perteneciendo al intervalo de temperatura 0 a 100 grados. Intervalo cerrado. Entonces, R0 es la temperatura, es la resistencia a la temperatura de referencia. T0 es la temperatura
de referencia y alfa es el coeficiente de temperatura de la resistencia o del material. Profe, Dígame, en ese caso, la unidad de la temperatura sería Kelvin o grados centígrados. no importa porque son deltas, entonces es lo mismo, un delta en Kelvin es lo mismo que un delta en centígrados. ¿De acuerdo? Ok, ok, ok. Entonces también se ha encontrado una relación semejante con la resistividad. Ok, se ha encontrado resistividad, entonces se ha encontrado que la resistividad es una función de T y cumple la relación resistividad 0 por 1 más alfa por el delta de temperaturas. Con T perteneciendo al intervalo cerrado 0,100. Ah, bueno, aquí pongo centígrados, que por cierto se me olvidó ponerlo arriba. Ok, entonces donde T0 T0 es la temperatura de referencia, usualmente 0 centígrados, o 20 grados o 20 grados centígrados. Rho 0 es la resistividad a T0 y alfa es el coeficiente de temperatura de la resistividad. Entonces, en el laboratorio se ha encontrado que la resistividad para metales se comporta como sigue. Entonces, han encontrado que el gráfico de la resistividad es una curva
donde aquí tenemos la rho 0 para la temperatura de referencia. Y entonces aquí podemos trazar una tangente a la curva y ese sería el valor de la resistividad. Entonces, la conclusión del laboratorio es que a mayor temperatura, mayor la resistividad, debido a que cuando se incrementa la temperatura, se incrementa el movimiento vibratorio del material y esto a la vez incrementa el número de choques entre las cargas y los átomos, frenando el movimiento de la corriente. Los semiconductores se comportan como sigue. Los semiconductores tienen un gráfico distinto, muy distinto, ¿verdad? Para los semiconductores, entonces, la curva de comportamiento es así. Entonces, bueno, se me olvidó ponerle nombre a los ejes, ¿verdad? Esto es Rho y esto es T. Esto es Rho y esto es T. Entonces, para a mayor temperatura, menor resistividad. Y los superconductores se comportan como sigue. Estos señores se comportan totalmente distinto. Entonces, los superconductores tienen un gráfico que es rarísimo. Pero bueno, por eso se llaman los superconductores, ¿verdad? Entonces, el gráfico de los superconductores es así. Viene en cero resistencia, sube a la temperatura crítica y empieza a aumentar la resistividad. Y esto que está aquí, este punto se llama la temperatura crítica. Bueno, nos faltan dos temas y ver unos problemas y resolver circuitos de corriente directa que tenemos que verlos. Entonces eso lo hacemos de hoy en 8. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, no, profe, todo bien.
Ok, qué raro que no hayan venido ni 5 personas. Bueno. Entonces aquí nos falta esta nota para estos superconductores. Aquí nos falta decir que a temperaturas menores que la temperatura crítica, la resistividad se hace nula. Por eso es que se llaman superconductores. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, de ahí avanzamos muy bien. La semana entrante terminamos el curso y el viernes tenemos el examen. El viernes, ¿qué es? Viernes 3 de diciembre. Porque en la universidad están locos, nos están pidiendo las actas para la semana del 6 al 10 o al 16, algo así. O sea, la semana siguiente del 3 de diciembre, ¿ok? Entonces pongamos esa nota ahí. Lunes 29, acabamos el programa. Y el viernes 3 de diciembre tenemos el último examen. Bueno, tal vez el resto de la población vea esta nota y vea las clases. Bueno, Jason, muchas gracias por asistir. José Marcos, muchas gracias. Todo bien. Ah, profe, yo Gracias a tenía usted. una consulta, ¿no? O sea, no le han dicho nada de la presencialidad, que yo vi que es que el otro semestre querían hacerlo presencial y todo, pero y no sé si 100% o a medias o... En verano podemos dar presencialidad 50%. Ujú. Y en primer semestre del 2022, que es el año entrante, volvemos a la presencialidad. Eso es lo que se tiene programado, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que van a hacer. Yo soy un Ok, simple raso aquí. ok, está bien. Ujú. Entonces, de ahí ya veremos qué nos dicen, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pero yo estoy harto de estas clases virtuales. Sí, cansan bastante, la verdad. Uf, ustedes no tienen Poquito, idea dice. cómo termino yo la espalda y todo el cuerpo. Bueno, es A una mí lo, cosa. a mí Y lo que sobre se me todo cansa un psicológicamente. montón, a ¿Cómo? mí ¿Cómo? la vista se me cansa un montón. Ah, sí, claro, yo aquí yo no sé para dónde ver ya. Estoy igual. Sí, sí, además el país no está listo para las clases virtuales. Hay mucha gente que no tiene internet o que tiene internet muy baja, que no tiene ancho de banda. Este, ¿Cierto? no, hay gente que yo tengo en otros cursos que viven en pueblos allá por Bajo Rodríguez y no tienen que irse a recibir clases al parque porque la municipalidad da una internet y es una internet que se cae a cada rato. No, esto no sirve. Esto no sirve. Pobres muchachos, digamos, yo he tratado de dar lo mejor y hacerlo mejor con mis cursos. Y bueno, por lo menos he visto todos los programas. Mis cursos, yo no he bajado la calidad en nada, pero los estudiantes de secundaria y de primaria, pobrecitos, han perdido 2 años de su vida. Ah, sí, se nota un montón. Porque Sí, digamos, yo tengo una hermana, pero ella llevó bachillerato internacional en el bilingüe Palmares. ajá. Pero y tengo otra gente conocida que llevó el quinto y vieras qué mal o sea, se ven demasiado mal preparados.
Sí, sí, claro. Y uno lo compara ahí, que va, Sí. se ve ahí los vacíos. Sí, yo acabo de atender a una muchachita que iba a hacer el examen por bachillerato por madurez y de ahí tuve que explicarle la ecuación cuadrática porque ella no atendió a quinto, ¿verdad? Y en quinto se ve la solución de la ecuación cuadrática y tampoco hizo identidades trigonométricas porque cuarto tampoco lo llevó, ¿verdad? Y entonces así están todos los estudiantes de estos años miserables de pandemia, ¿verdad? O sea, no vieron un montón de materia y es terrible. Y ya, sí, es una pena, es una gran pena. Y bueno, por lo menos yo sé que en clases presenciales la gente si le da la gana no va tampoco y no asiste, pero por lo menos uno está viendo a los muchos o pocos que asisten en clase, uno los está viendo, y entonces es una relación más humana, más aquí, imagínense ustedes, ninguno de los dos prendió la cámara. Yo me disculpo por eso, porque está haciendo tanto la calor que me quita hasta la camisa. Ya, Ah, sí, es que yo como me pongo a copiar, yo ni me veo, estoy yendo para abajo casi todo el rato y ahí tratando de poner atención. ujú, ujú. Sí, pero se les olvida al profesor que está del otro lado. Cierto. Sí, sí. Bueno, muchachos, entonces, muchas gracias y nos vemos de hoy en 8. Está Bueno, hasta bien, luego, profe, pura profe. vida, gracias. Bueno, hasta luego.